Cuando pensáis en transformación digital, seguro que tenéis un sesgo y es pensar diferente en la gente joven que en los que empezamos a peinar canas. Y no sé cómo este sesgo, cómo metéis a la gente mayor en la transformación digital. Y pensando sobre ello, la verdad es que es una suerte contar con Mónica Pérez Hurtado, porque Mónica, a ver, yo voy a hacer mi propia introducción, luego me corriges si quieres, Mónica. Mónica transita sobre varios mundos, es una apasionada de los recursos humanos y también es experta en transformación digital, y creo que todo este tema, que es como algo, le mete un tema más a la coctelera y nos habla de gente senior. Y esto hay que explicarlo con calma. ¿Qué tal? ¿Qué tal, Mónica? Hola, Benito, ¿qué tal? Muchísimas gracias por la invitación. No, gracias a ti por venir, que es complicado. Mónica, ¿lo he dicho bien más o menos la introducción? Más o menos. Sí, lo has dicho fenomenal. La transformación digital está afectando al mundo laboral hoy. ¿Cómo nos agarramos a ella? Un poquito, ¿cómo lo ves? Bueno, realmente las tecnologías exponenciales han cambiado completamente los modelos de negocio y eso tiene un impacto directo en las personas, ¿no? Claro. Entonces, la clave de todo esto es la tecnología, pero yo creo que es todavía más importante cambiar el mindset de los profesionales para adaptarse a las exigencias de este nuevo contexto de transformación. Ese sí que es un reto importante. ¿Y qué es este proyecto Experience Ahead? ¿Por qué nace? ¿Qué hacéis? Bueno, Experience Ahead nació porque yo me he dedicado al mundo, he tenido varios puestos corporativos, ejecutivos en áreas de recursos humanos, personas y estrategia, y luego también en temas de headhunting y consultoría. Pasado esa época, pues llega un punto que me doy cuenta que todo ha cambiado una barbaridad, entonces paro un tiempo, en 2017, y me formo un poco en todo temas relacionados con lo digital, ¿no? En una escuela de negocios digitales me hago varios programas y también con temas de emprendimiento e inversión, ¿no? Entonces ahí es cuando pues a mis compañeros de clase, en esos momentos que eran profesionales de entre 40 y 50 años, yo les hacía dos preguntas, ¿no? Que eran una, en qué eran buenos, y dos, qué pensaban hacer a partir de ese momento. Y yo te diría que el 90% no sabía responderme a ninguna de las dos, ¿no? Es muy complicado. Entonces yo vi ahí claramente la necesidad de ayudar, de acompañar a muchísimos profesionales pues, que venían de compañías que estaban empezando la transformación digital o que no la habían hecho. Muchos de ellos se veían pues, con la necesidad de tener nuevos retos profesionales y no estaban preparados para seguir su carrera, ¿no? Entonces esto ya no solo hay una parte que tiene que ver con conocimientos, pero hay otra parte que tiene que ver con desarrollo personal, con cambiar el mindset y prepararse para las exigencias de este nuevo contexto de transformación, ¿no? Entonces de ahí surge Experience Ahead, ¿no? Lo fundamos Pilar Trucios y yo hace 3 años casi, un poco menos, en 2019, y entonces empezamos con lo que creíamos más urgente en ese momento, que eran los seniors, ¿no? Pues porque veíamos que había mucha gente que se quedaba fuera del mercado, porque las compañías prescindían de ellos y no sabían cómo continuar por su cuenta, porque ya a determinadas edades, 55 para arriba o incluso 50, pues no les dan una oportunidad de continuar. De hecho, solo tienes que mirar a las empresas y ver cuánta gente hay de 70 años, bueno, o incluso 70, de 55, ¿no? 55 muy pocos, solo. ¿no? Pues entonces la idea era esa, ¿no? Ayudarles, a ofrecerles alternativas profesionales que pudieran hacer, prepararles para llevar a cabo estas alternativas y luego hacer un plan de acción de una forma súper práctica para poner en marcha todos esos proyectos. Y luego hay otro punto importante, que es el hecho de que se da por supuesto de que alguien que no trabajaba en una corporación es emprendedor. Bueno, eso es lo que... sí. Y eso no es así. O sea, es decir, ni el 25% de los perfiles de los profesionales que hay ahora mismo en el mercado, seniors o no seniors, es emprendedor, es decir, tiene una aversión al riesgo baja. Entonces, ¿qué pasa con los demás? Los demás también tienen que tener una carrera fuera de estas corporaciones, ¿no? Entonces pensamos un poco en eso y este fue el enfoque. Empezamos con seniors, pero luego hay más, hay más. A ver, has sacado muchísimos temas. Es cierto, ¿qué hacemos con...? O sea, hay un movimiento hoy que ya hemos hablado en el programa muchas veces. Bueno, una suerte que habéis contado ya, la gran resignación. Ya no es solo que te vayas tú, que te echen, sino que directamente te quieres ir, ¿no? Sí, porque no Entonces, te encaja. ¿Qué hacemos? Estás 10, 15, 20, 30 años trabajando en la misma empresa y te encuentras en
y llegas y te dicen, pues mira, o eres mayor o no eres digital, que hoy tienes que ser digital, y si no, que te pongas a emprender, ¿no? Y esto se mete contigo. Efectivamente, eso no encaja para nada con la realidad de los profesionales que ahora mismo tienen esa edad. Porque, entonces para separarlo por ir por partes, ¿qué podemos hacer cuando dejas una empresa con... Yo la dejé hace 3 meses, con 45 años, como soy yo. Es que me encanta. Bueno, pero que vemos la transformación digital, están pasando muchas cosas a nuestro alrededor y no sabes ni cómo agarrarte a ellas, ni cómo aportar valor aquí, ¿no? ¿Cómo lo recomiendas? Lo primero que tienes que empezar es por conocerte a ti mismo. Eso es lo primero. Porque aunque parezca que a los 45 alguien se conoce, claro, yo os digo que no, ¿no? Entonces, hay muchas herramientas que miden el perfil y luego, sobre todo, tienes que conocer la parte más estable de tu perfil, que es la personalidad, las motivaciones y luego pues, las competencias y darle la vuelta a tus miedos, ¿no? Todo eso. Pero digamos que hay una parte, esta parte más estable del perfil, que esa parte no la puedes cambiar, pero la tienes que conocer para enfocarte hacia ella. Digamos, en mi opinión, todo el mundo tiene talento, pero lo que ocurre es que hay mucha gente que se dedica a cosas, toda su carrera profesional, que no tiene nada que ver con su talento, entonces no es brillante, no lo hace bien, ¿no? Eso es lo que ocurre. Entonces, a los seniors, pues esto, ¿no? Te ves en estas circunstancias, primero conócete a ti mismo, ten claro qué se te da bien. Eso te va a dar, te lo digo por experiencia, que mucha gente he visto que ha sentido esto, ¿no? Pues que cuando te conoces te da una seguridad en ti mismo brutal y luego es conocer cuáles son tus opciones, las tendencias de este contexto en transformación y ver un poco hacia dónde te tienes que enfocar y ya lo que viene después es formarte, prepararte tu story, fijar un objetivo, importantísimo también, fijarte un storytelling, o sea, saber contar tu historia, o sea, de todo lo anterior tiene que ir unido a lo siguiente que vas a hacer, ¿no? Tiene una relación entre ello y saber un poco vender tu perfil, ¿no? Vale. Si nos acercamos a Experience and Head, ¿cómo nos acercamos? ¿Cómo me cogéis? ¿Cómo me trabajáis? ¿Qué curso me ofrecéis? Nosotros tenemos una plataforma online que combinamos con mentoring y lo primero por lo que empezamos es por medir el perfil de personas utilizando herramientas predictivas de medición y a partir de esa medición pues cada profesional trabaja su perfil, se pone ejemplos, hace suya esa medición, digamos. Y entonces cuando ya tiene claro cuál es su perfil y qué cosas se le dan bien y qué tipo de compañías o qué tipo de proyectos son los que más le van, pues tiene que conocer qué oportunidades le ofrece el mercado, que son muchas y muy novedosas, ¿no? Tendencias, oportunidades que ofrece el mercado y a partir de ahí elegir una y solo una, que ese es otro problema, la dispersión. Ese es el problema número 1 por el que la gente no avanza, se queda atascada y se desesperan, porque le dan a todo, intentan hacer todo a la vez y claro, pues al final el que mucho abarca poco aprieta y no se concentran en nada, ¿no? Vale, y cuando hablabas de emprendimiento, que es lo que nos ofrece todo el mundo, tú lo amplías, ¿no? El emprendimiento está bien, pero igual no es para ti. Entonces... Hay un tipo de perfiles que sí que tienen una versión al riesgo muy baja y les va muchísimo el emprendimiento, pero luego hay otros que no. Entonces, ¿qué otras alternativas hay? Pues puede ser nómada del conocimiento, que te tienes que especializar, adquirir un expertise en un área que te guste mucho, formarte y crear contenido propio, manejar herramientas digitales y dedicarte a eso, hacer proyectos relacionados con eso por tu cuenta. Eso es menos arriesgado y va a perfiles que tengan más aversión al riesgo que los emprendedores, por ejemplo. El ecosistema startup, emprendedor inversor, también está demandando seniors para ser asesores de startups o formar parte de ese ecosistema. Esa es otra oportunidad. Por ejemplo, ser consejero en compañías de alto nivel o pertenecer a un consejo asesor. Esa es otra alternativa. Ser profesor, ponente, speaker. O sea, hay diferentes alternativas, pero tienes que conocer en qué consisten esas alternativas y cómo te tienes que formar. Claro. Si tu perfil encaja, que eso es una de las cosas que hacemos, cada profesional que entra en nuestros programas hace una simulación en todas estas alternativas y analiza si él podría llevarlas a cabo, le encajan, le gustan, que también es un tema muy importante, ¿no? Sí. Tienes las competencias, pero te gusta esa alternativa. Entonces, la cuestión es luego elegir una solo y ya a partir de ahí trabajar un poco tu perfil, o sea, tus atributos de marca, tu elevator pitch,
para contarle al mundo el valor que puedes aportar haciendo eso, Y ¿no? que seas de interés para la otra. Y hacer un plan para llegar a tus clientes, etcétera, ¿no? ¿Y cuáles son las competencias que más se demandan hoy en día? Pues, por ejemplo, la innovación, la creatividad, la adaptación al cambio, el aprendizaje continuo. Fíjate, el Foro Económico Mundial hizo un informe en 2018 y pues planteaba una serie de competencias. En octubre de 2020 ya tuvo que corregir ese informe porque la pandemia lo que ha hecho es acelerar la desaparición de puestos de trabajo y decelerar la creación de puestos nuevos. Y este contexto actual, diferente al de 2018, muy diferente, pues ha hecho que haya competencias que adquieren muchísima más importancia, entre ellas el aprendizaje continuo, la resolución de problemas complejos, el liderazgo, un tipo de liderazgo diferente, que es el liderazgo con impacto social, muy diferente al que antes demandaba el contexto, ¿no? Y bueno, por supuesto la innovación, la creatividad, la resiliencia, la inteligencia emocional, muy necesaria con todos estos cambios, ¿no? Sí. ¿Y cómo nos formamos? Son habilidades que se denominan blandas, ¿no? Sí. ¿Cómo podemos desarrollar la creatividad? ¿Cómo podemos Pues, o sea, todas estas, o sea, lo bueno de las competencias, o sea, hemos dicho que hay una parte más estable del perfil que no cambia, entonces lo que hay que hacer es saber cuál es y hacer cosas que tengan que ver con esta parte, pero sí que es cierto que sí que las competencias, como se llaman ahora soft skills, ¿no? Habilidades blandas, sí que se pueden desarrollar y trabajar. Entonces, ¿cómo desarrollas todo esto? Pues tienes que plantearte, hacerte un plan. Bueno, por el simple hecho de enfocarte a proyectos nuevos, ya desarrollas competencias nuevas, prácticamente sin hacer nada, ¿no? Eso por un lado. Pero si tú te pones el objetivo de desarrollar algunas, pues te tienes que hacer un plan. Nosotros estamos trabajando en compañías, en diferentes compañías, algunas digitales, las competencias digitales de sus empleados, ¿no? Entonces lo que te tienes que hacer es un plan de acción, marcarte una serie de objetivos y estos objetivos linkarlos con tus funciones actuales de lo que estés haciendo ahora, del proyecto que estés desarrollando, del puesto que ocupes, del rol, etcétera. Entonces hacerte un plan para ir poco a poco incorporando estas competencias a tu día a día hasta, esto es como conducir, ¿no? Hasta que llega un punto en el que te sale solo, que ¿no? están interiorizadas. Bueno, y ya por cerrar, que esto vuela. ¿Cuál es la edad media de vuestro alumnado? Pues fíjate, el primer programa que lanzamos de seniors tuvimos un alumno de 40 años. ¿En seniors? Sí, porque hay mucha gente que se está dando cuenta de que cuando se les acabe su tiempo en el mundo corporativo, quieren estar ya preparados para diseñar su segunda carrera por su cuenta, y eso lleva tiempo, ¿no? Y ya empiezan desde los cuenta. Sí, pero la media de edad más o menos que nosotros pensábamos, pues será gente que ya está fuera del mercado, más o menos 50 años. Es en el programa senior, pero luego los demás tenemos luego ya perfiles desde los 30 en adelante, pues gente que quiere buscarse nuevos retos profesionales o gente que su puesto se ha automatizado y necesita cambiar de carrera porque ya lo que sabía no le vale, ¿no? Sí. Bueno, yo viendo tu perfil tienes un montón de experiencia formándote, es súper curiosa. Sí. ¿Por qué? ¿Previendo el futuro o porque ha sido...? Siempre me ha encantado anticipar el futuro y ver un poco las tendencias. Entonces yo creo, o sea, me ha servido muchísimo el hecho o sea, bueno, me he ido formando en un montón de cosas y entonces así he ido viendo un poco tendencias y he ido anticipando por dónde ir en esto, ¿no? De hecho, cuando nosotras lanzamos Experience Ahead, pues ya te digo que realmente no había soluciones para los seniors más allá del emprendimiento, cuando en realidad necesitan otro tipo de posibilidades, claro. ¿no? Bueno, pues una última pregunta. ¿Un libro que nos puede recomendar? Bueno, pues lo tengo clarísimo. Ikigai, vale. De Francesc Miralles y Héctor García. Ikigai quiere decir la razón de ser. Es la filosofía japonesa, ¿no? Y yo creo que todo el mundo debería identificar su propio Ikigai en este contexto tan complejo. Dicen que hay 3 tipos de personas: las que saben cuál es su razón de ser desde que tienen 5 años, ¿no? Pues gente que quiere ser médico, hacer medicina, salvar vidas y desde los 5 años lo sabe. Otros que tienen varios Ikigais en su vida y los que lo van a descubrir a partir de ahora. Así que no sé en cuál de ellos estás tú, pero yo recomendaría reflexionar sobre... Muy bueno. La verdad es que el concepto de Ikigai llegó a mi vida hace unos años y es algo que es como una brújula que te guía, ¿no? Sí.
y yo creo que a todos desde post-pandemia, que no sabemos mencionarlo, no sabemos aterrizarlo, pero que está más presente el propósito interno a la hora de encontrar la razón de nuestro trabajo, ¿no? Sí, totalmente necesario. Bueno, Mónica, muchísimas gracias. Muchas gracias a ti, Benito. Encantada, me pasa muy bien. Gracias. Pues hasta aquí la charla con Mónica. Espero que os haya gustado. Es tremendamente reveladora. Continuamos. Hasta ahora.